José Antonio Crespo, analista político, y Samuel Aguilar, politólogo y columnista del Financiero. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, un gusto tenerlos en esta mesa. Bien, los invitamos porque lo que vimos el domingo pasado es el equivalente, y lo hemos visto en varias columnas, como se ha descrito como un tsunami político. Es decir, el sistema político como lo conocíamos cambió probablemente para siempre, y eso es lo que queremos analizar con ustedes. Me voy directo con la primera pregunta. Después de lo que vimos, ¿qué significa esto para nuestro sistema político, para el mapa político del país? ¿Qué es lo que podríamos decir significó el domingo? Ahí se las dejo en la mesa. Bueno, yo creo que en definitiva estamos ante un escenario totalmente diferente, ¿no? O sea, en primer lugar, porque estamos como en los años fuertes del PRI, ¿no? En que ganas Congreso, ganas la presidencia de la República y ganas los congresos estatales. Con toda la facilidad del mundo puedes hacer la reforma constitucional que quieras, ¿eh? Entonces yo creo que esto nos va a poner en una situación muy diferente. Además, bueno, el personaje político que llevaba 18 años intentándolo, ¿no? Y llega ahora, yo creo que también nos está planteando muchísimos cambios. Hay cosas que son verdaderamente no tan importantes, como es el avión presidencial, ¿no? El no vivir en Los Pinos, el andar en Suru, en Jetta, me fui al pasado vilmente. Así es. Esos no son los cambios sustanciales, ¿no? Pero yo creo que sí van a venir algunos cambios sustanciales. Ya, por ejemplo, se dijo que van a cambiar las pensiones, que ese es un gran tema en México, ¿no? Y ya lo dijo el secretario de Hacienda. Creo que hay muchas cosas que sí pueden ser diferentes, ¿no? Todavía estamos como tratando de entender exactamente qué de todo lo que se dijo se va a hacer en el primer año, pero lo que sí nos queda muy claro es que tiene el bono democrático para definir los cambios constitucionales que quieran, ¿eh? Los que quieran, porque la gente está con él, las cámaras son de él y los congresos locales también son de él. Entonces, yo sí creo que estamos en una situación inédita en la que podemos vivir casi cualquier cosa, porque no ha habido mucha claridad en algunos de los planteamientos. Aquí estamos viendo precisamente en pantalla un gráfico que les preparamos sobre cómo han ido cambiando los resultados presidenciales por estado. Ahí está la elección de 2006, ustedes lo ven, un resultado polarizado, dividido entre el PAN y el PRD en aquella ocasión. El PRI desaparece prácticamente en esa elección. Vamos a ver el siguiente gráfico, por favor. Tenemos 2012, un resultado un poco más mixto. En esta elección en la que resulta ganador Enrique Peña Nieto. Pero el siguiente mapa es realmente impresionante. Solo un estado. Solo Guanajuato. Sí, Morena ahí se conforma como la principal fuerza política ya del país, casi única del país. En ese sentido, ¿qué elementos creen que conformaron, por decirle de alguna manera, la tormenta perfecta para que Andrés Manuel llegara de esta manera y tuviera un triunfo tan contundente, José Antonio? Muchas cosas. Primero, el hartazgo de esos 18 años, o sea, la decepción de dos gobiernos del PAN que no cumplió en lo fundamental lo que se esperaba en materia de combate a la corrupción, en materia de terminar con la impunidad, y desde luego la cuestión de la violencia, del narcotráfico. Y con el régimen de Enrique Peña Nieto como que se le volvió a dar al PRI la oportunidad de reivindicarse después de lo que pasó en el 2000, con la idea, creo yo, de decir, estos sí sabían cómo administrar la cuestión de la violencia, porque lo hicieron muchos años. El PAN se le fue de las manos, los priistas saben cómo hacerlo, y no ocurrió, por las razones que ustedes quieran, no ocurrió. Entonces todo eso, más la corrupción acumulada, llega a que la gente diga, esto se acabó. Pero eso en términos generales. Yo sí creo que tuvo mucho que ver también. Para que López Obrador ganara tanta ventaja, tenía ya posibilidades de ganar desde el principio, pero tanta ventaja fue el pleito del PRI y el PAN. Se despedazaron entre los dos, y los votos que iban perdiendo en sus ataques mutuos, que fue escalando esta guerra, que yo lo ubico desde el año pasado, desde la elección del Estado de México y Coahuila, ahí empezaron a pelearse. Y se escaló. Entonces te quitamos al fiscal carnal, el otro, yo te ataco mediáticamente, yo te amenazo que te voy a llevar a la cárcel, yo te meto a la PGR. Y todos los votos que se iban perdiendo, por eso se iban a López Obrador, no al otro partido. López Obrador fue creciendo, veamos las encuestas que ya son más confiables. Ahora, cuando inició la campaña, López Obrador traía una buena ventaja, pero ni de lejos la que terminó. Entonces eso yo creo que es pues un elemento que explica también este triunfo tan aplastante de López Obrador. Samuel. Yo creo que hay un ambiente internacional. O sea, hay un ambiente internacional que viene después de la crisis del 2008,
en donde después de la crisis del 2008 el crecimiento económico realmente fue en el mundo y particularmente también en México, pues ha sido mediocre. Ha sido del 2%, que no le ha dado oportunidad a los jóvenes que están ingresando al mercado laboral, y que con ello, al ir al desempleo, al irse incluso de la manera más fácil también al crimen organizado o a la migración, son elementos que van configurando justamente este humor social de hartazgo, como bien lo decía José Antonio. Entonces está el tema de la corrupción, creo que va hasta por parejas, la corrupción y la impunidad, un bajo crecimiento, pero también que va acompañado del desempleo, pobreza y desigualdad, y por el otro lado la violencia y la inseguridad. Entonces este conjunto de parejas creo que fue lo que generó la tormenta perfecta, y que obviamente hay un ambiente también que se propicia a través de las redes sociales. O sea, los instrumentos de comunicación modernos ahora a través de Internet y particularmente de las redes, genera pues que en tiempo real conozcamos cosas, y que si no son reales, pues también esas influyen. A ver, déjame hacer una pausa ahí rápida. Claro que sí. ¿Se puede entender el triunfo de López Obrador este domingo sin Twitter? No, por supuesto que no. No, claro que no. Por supuesto. Twitter es un factor y también central con su campaña de tierra, porque fue el único candidato que hizo campaña de tierra. Recorrió los municipios, mientras los otros dos iban a unos cuantos eventos muy organizados, en donde solo les llevaban a la gente, ¿no? Él sí fue municipio por municipio, tocó a persona tras persona, ¿no? O sea, yo fui a algunos eventos, por ejemplo, de Anaya, y la verdad es que nunca lo veías en contacto con la gente. Y en cambio, Andrés Manuel ahí estuvo. Hizo campaña de tierra, hizo campaña de aire, ¿no? Hizo un equipo como sea más abierto, conjuntó a más gente, mientras los otros candidatos se cerraron, También eso yo creo que tiene que ver. Ahora les voy a presentar una estadística que también fuimos compilando el día de hoy, porque hay un punto también muy importante, la conformación del Congreso. Después, es decir, todos estábamos atentos a la elección presidencial, pero lo que vimos con la conformación del Congreso es extraordinario. Esta es la cifra, estuvimos viendo la evolución que ha tenido de bancadas los presidentes de los últimos años. Por ejemplo, López Portillo en el 79 tenía el 74% de los diputados. Esto es cuando todavía había 400 diputados. Miguel de la Madrid, 289 diputados, el 72%. Es decir, era el partidazo, la planadora. Mayoría. La mayoría absoluta, prácticamente la calificada. Vamos al siguiente. Carlos Salinas de Gortari, en su mejor momento, 320 diputados, ya había incrementado a 500. Es decir, por eso tenemos un porcentaje menor de 64%. Vamos al siguiente. Tiene el 62% con amplísimas posibilidades de hacerse del 15%, del 13% adicional que le falta para poder tener, no sé si sería la mayoría calificada del 75% o es del 85%. No, 66%. 66%. Dos terceros partes, sí. Estamos a 4% de que se haga de la mayoría. Que es muy fácil. Es fácil. O sea, la verdad es que es muy fácil, porque se puede llegar a acuerdos con otros partidos claro, que le puedan dar las 2/3 partes, o en un juego de asistencia, pues es los que están presentes. Y entonces tú puedes tener ahí las 2/3 partes de la votación. Y puedes pasar al Senado, que también vamos a observar seguramente, donde tiene mayoría. Y recordemos que ahora, con los resultados electorales, tiene 19 congresos. Sí. Recordemos que para reformas constitucionales es la aprobación de las dos cámaras, la que sea de origen, sea Senado o sea Cámara de Diputados, y después pasar a la parte del constituyente permanente, que son los congresos locales, y se requiere el 50% más 1 de los congresos locales. En este caso, Morena, con sus aliados, tiene 19 a partir del resultado del domingo. En ese sentido, ¿a ustedes les preocuparía o hay que preocuparse a nivel nacional de que no habrán contrapesos? Porque de alguna manera esto quiere decir que Andrés Manuel López Obrador no tendrá que ceder entonces ante sus opositores. Gina. Yo creo que esto de los contrapesos nos lleva a muchas cosas que pensar, ¿no? Podría ser un escándalo que no haya contrapesos, pero también hemos visto que los contrapesos no han funcionado mucho, ¿no? O sea, tenemos negociaciones a veces extremadamente raras. Cuando cubres el Congreso, te enteras de muchas cosas, no siempre comprobables, ¿verdad? Por eso no las publicas, pero de cómo negocian, y muchas veces negocian a cambio de más dinero para los partidos, de más dinero para la bancada. Entonces, yo creo que estamos en una situación en la que puede hacer lo que quiere el presidente de la República, es cierto, ¿no? Sin duda. O sea, con estos resultados no hay duda, pero también en que
los contrapesos de los otros partidos no siempre funcionaron. Entonces, es una situación inédita porque desde los sexenios, ¿no?, priistas, en que dudábamos de las votaciones, digo, simplemente López Portillo, pues era el único candidato, ¿no? A ese grado llegamos en aquella época. Entonces, yo creo que va a ser interesante ver si no se dejan llevar por el poder mismo y si aprovechan esto para realmente hacer el país que están prometiendo que sea un país con más equidad. José Antonio. Fíjate que tiene ventajas y desventajas el hecho de tener mayoría o no. Para el gobierno, desde luego, es una gran ventaja tener mayoría, incluso calificada, por supuesto. Para la ciudadanía, quién sabe por lo de los contrapesos. Pero en términos de gobernabilidad, sí es una ventaja, porque recordemos, los contrapesos no habrán funcionado en muchos sentidos, pero sí le pararon reformas importantes a muchos presidentes. Cedillo no pasó su reforma energética, que el PAN se la bloqueó. Vicente Fox no pudo pasar su reforma fiscal, ¿no? Calderón una energética. Peña Nieto sí logró las negociaciones necesarias, pero se tardó muchísimo. En otras cosas te van frenando. Entonces ahorita puede ser, desde cierto punto de vista, una ventaja. Que si ese es el programa de gobierno, porque la gente votó, la mayoría ese es el mandato, que tenga todos los elementos para llevarlo a cabo bien, sin decir, es que me están metiendo freno. ¿Te acuerdas que Fox decía, quítale el freno al cambio? Al cambio, decir, me están poniendo... Y luego, si las cosas no salen bien, no sabes la responsabilidad en quién queda. Porque el presidente se le atribuye casi siempre, pero si es que no tuve el Congreso, no me dejaron hacer nada, o tal o cual partido. En cambio ahí va a tener la responsabilidad de lo que salga bien o mal. Esa es la parte ventajosa. Pero no hay un riesgo por ahí. Sí. El riesgo es de contrapeso, no tener eso. A ver, desde el 97, el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso, desde 1997, ¿sí? Y el argumento que se ha presentado es que no se habían podido sacar las reformas porque no tenía mayoría en el Congreso. Después vino el Pacto por México a partir de este acuerdo, pero que al final del día fue justamente el Titanic de los partidos políticos, porque son los partidos políticos que firmaron el Pacto por México, como si esto hubiera sido un referéndum de la sociedad, de que sí estaban de acuerdo con eso, y les está diciendo que no estaba de acuerdo. Entonces, hoy le están entregando a una persona, porque realmente es una persona, lo otro, si quieren después lo discutimos, Morena está ni es chicha ni limoná, como dice el dicho, o sea, ni es un partido, ni es un movimiento. O tiene que en una especie de híbrido, o sea, es un partido para las partes legales, pero realmente es un movimiento. Y entonces, en ese proceso es uno de los cambios del sistema político. Hoy, Andrés Manuel López Obrador, presidente, sin duda que lo va a hacer, no tiene ningún pretexto porque tendrá la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para realizar las reformas que él quiera. ¿Qué es el reto de ahora él? Dar respuestas. Tener un gobierno eficiente, todo lo que ha prometido, convertirlo en política pública, en hechos de gobierno para dar respuesta, porque no tendrá ningún pretexto de que no puede lograr, porque lo están bloqueando. Entonces, en ese sentido, vamos a ver. Yo lo que veo es que lo que se va a observar por parte de la sociedad, así como estábamos viendo estas imágenes ahorita, Víctor, de que la gente le está pidiendo desde una fundación para perritos o X cosa, o una persona ayer que le entregó su currículum porque no tiene empleo. Bueno, lo que vamos a observar es que la gente quiere respuestas de manera inmediata. Entonces vamos a ver si la luna de miel dura de aquí al 2021, porque en el 2021 vendrán nuevamente las elecciones federales y la gente querrá respuestas inmediatas. A ver, déjenme plantearles esta pregunta. ¿Existe algún antecedente similar de un partido que había sido hegemónico, por ejemplo, el PRI, que se haya colapsado de manera tan dramática? Estoy pensando en el caso del Partido Comunista, por ejemplo, en la Unión Soviética o en los países del viejo bloque comunista. ¿Qué antecedentes tenemos de partidos que se colapsan de manera tan dramática? ¿Y quiénes llenan esos espacios de poder? Los partidos comunistas, efectivamente, en muchos de los países de Oriente, de Europa Oriental, se colapsaron. De hecho, yo diría que el PRI se tardó, porque es desde el 2000. En el 2000 se pudo haber venido abajo porque se quedó sin su eje, que era la presidencia. Tuvo problemas a veces para tomar esas decisiones, cuando Madrazo, etcétera. Pues tenía los gobernadores, quizás. Tenía gobernadores que les sirvió y lograron resolver su problema de gobernabilidad interna sin el presidente. Les costó trabajo, pero lo lograron. Pero se tardaron. Este colapso, pues fueron muchos años desde el 2000 para acá. Y lo que pasó en esos países es que una fractura de esos partidos
cambiando nombre, cambiando la ideología a veces, las plataformas regresaron al poder. Pues ahí está Putin. Putin era comunista. En una situación similar. Exactamente, esta situación es una fractura del PRI, que era el PRD. Y el PRD pudo haber llenado ese espacio desde el 2006 si hubiera ganado, o 2012. Pero viene luego la otra fractura por otras razones Morena, pero es justamente una ruptura del PRI que ahora va a sustituirlo con muchos priistas. Ya sé que hay de otros lados, pero el eje fundamental de Morena son priistas. O sea, hay una cierta similitud ahí con lo que vivieron esos países. Yo coincido totalmente con José Antonio, aparte lo hemos platicado en otras ocasiones. Hay efectivamente un antecedente y una experiencia internacional. Todos los partidos comunistas de Europa del Este hicieron este proceso de transformación. Incluso quienes se aferró a la marca, existe todavía el Partido Comunista en algunos países que deben de tener 1 o 2 diputados. Es decir, pasaron totalmente a la historia, ¿verdad? Pero también hay una experiencia muy reciente que acaba de suceder con un presidente que se presenta contra el status quo de una manera, digamos, muy novedosa, con un movimiento, no con un partido tradicional. Hace añicos el sistema de partidos, gana la mayoría en la segunda vuelta, gana la Asamblea Nacional para tener mayoría y hacer sus reformas, tenía 74% de aceptación, y hoy tiene solamente el 40%. Emmanuel Macron en Francia. ¿Cuánto duró la luna de miel? 1 año. Porque la expectativa es elevadísima. Así es. Y esto es muy reciente, ¿verdad? Lo tenemos en este momento. Entonces vamos a ver cómo sucede. Ahora, sí sucede lo que comentaba tanto Gina como José Antonio. Hay literalmente una explosión del sistema político y particularmente del sistema de partidos. El día de hoy es particularmente importante porque empieza el recuento de los votos en cada uno de los 300 distritos y en la madrugada o mañana a mediodía vamos a tener los resultados donde vamos a saber cuáles son los partidos que sobreviven. Y si no sobreviven algunos partidos, van a tener que transformarse. Y esos partidos, desde mi punto de vista, van a ir en un proceso de transición a convertirse en movimientos, viendo justamente que un movimiento fue el que ganó, y a la vez el movimiento a buscar institucionalizarse en un partido. Entonces yo creo que vamos a ver fenómenos interesantes en este momento histórico que estamos viviendo los mexicanos. Y dado el panorama que ustedes describen, ¿creen que este podría ser el principio del fin del PRI? A pesar de que sabemos que hay priistas de hace muchos años en el Movimiento Regeneración Nacional, como lo mencionan. ¿Podría el PRI ya estar quizás en el comienzo de sus últimos días? Yo sí lo creo. No sus últimos días, porque va a ser un proceso lento. Pero yo creo que le va a pasar un poquito a nivel nacional lo que le pasó aquí en el Distrito Federal. Es decir, cuando llega el PRD, le absorbe muchas de sus estructuras, de sus grupos clientelares, porque la estructura del PRD sí permite la corporación de esos grupos, y eso es lo que creo que va a pasar a nivel nacional, nada más que obviamente con Morena. Va a empezar a jalar, y el primero que quede todavía con registro, pero yo creo que va a quedar en un nivel, como decías tú, de los partidos comunistas que siguen existiendo, pero ya quedaron chicos. Y muchos priistas van a tener el incentivo de irse para allá. Me voy a centrar sobre este punto que acaban de tocar, sobre la pérdida de registro, que mañana lo vamos a ver. Que ahí están en la tablita el Nueva Alianza, el PES. El propio PES. Y el Verde, en una de esas por ahí, podría también estar ahí perdiendo. Raya, sí. Un partido, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Un partido político nacional pierde su registro si no alcanza en alguna de las elecciones federales el 3% de los votos válidos. Y con datos preliminares del PREP, hay en este momento 2 partidos que parece muy claramente se están enfilando hacia eso, ¿no? Que estamos hablando de Nueva Alianza y Encuentro Social. Estos son los que puede que pierdan su registro y curiosamente estamos hablando de uno que salía con el PRI, también no había mucho que hacer ahí, pero el Partido Encuentro Social, un partido que supuestamente se había presentado como la opción evangélica, no le fue bien. Y la parte conservadora, además, del Movimiento Regeneración Nacional, de esta alianza. Y no le va bien finalmente. Y no le va bien finalmente. Sí. No le va, y sí, ¿no? Y exacto. Sí. Lo mismo. Exacto. No le va bien y claro, no. Por supuesto. Yo sí creo que en la real le fue de mayoría. No le va bien únicamente en términos de registro. Pero logra colar ya. Y yo creo que un partido tan joven que llegue a tener este número de senadores y de diputados, sí es muy importante. Sí, pero además, no va a tener prerrogativas. El próximo año no tiene prerrogativas. Sí, pero tienes el dinero que tienes en las cámaras. O sea, finalmente las bancadas, y es una de las bancadas más fuertes en las 2 cámaras, tienen también mucho dinero, o sea, por bancada. Entonces, yo no creo que le esté yendo mal al PES. Yo creo que el PES, ahora sí, como dicen, se rayó. O sea, con pues esta quítame alianza. El registro, no pasa nada. Quítame. Sí va a pasar, pero, claro que va a pasar. Pero no es, o sea, para ser un partido tan nuevo, para ser un partido de evangélicos en un país de católicos, para todas estas cosas, para la ruptura interna que tuvo, porque también tuvo una fuerte ruptura interna antes de irse
con Andrés Manuel López Obrador, hubo quienes se quedaron, simplemente el coordinador de sus diputados se queda con el PRI, ¿no?, de candidato. Yo creo que para todo esto al PES sí le está yendo bastante bien, ¿no? Yo no lo veo. Y Nueva Alianza, yo creo que Nueva Alianza y el Partido Verde tienen mucho tiempo ya sobreviviendo de sus coaliciones, ¿no?, en que no los veíamos realmente cuántos votos tenían. Yo me acuerdo muy bien que antes decíamos que el Partido Verde un año antes hacía su campaña de publicidad para venderse bien con el PRI, y ahí le sacaba un montón de porcentajes y de diputados y demás, pero dinero. Que tiene, y de dinero, claro, tiene mucho tiempo que no los veíamos realmente en el escenario, y creo que deben de tomar el lugar que tienen. Suena como, ¿no?, que escribes parásitos o algo así, o rémoras o algo por el estilo. Algo Habría ¿sí? que esperar. Yo creo que hay que esperar todavía la noche o la madrugada, porque hay una situación. O sea, iban aliados, estas coaliciones tuvieron una característica en este proceso electoral. Iban aliados para presidente de la República, pero no iban aliados en las 32 entidades federativas, ni mucho menos iban aliados en los 300 distritos del país. Entonces, al momento de sufragar, una persona pudo haber sufragado por los 2 o por los 3 partidos, dependiendo de que tuvo durante meses justamente el bombardeo de los spots de las coaliciones. Pero a la hora de contabilizar los votos en esas sábanas, ahí puede haber una serie de errores. Y esos errores también se pueden contabilizar justamente en este momento de que o se anulan. Si se anulan votos, entonces va a bajar el tope del porcentaje total, que en este momento también es una cosa que está rondando alrededor del 62% la participación, algo que no estuvo ni en el 2000, ni en el 2006, ni en el 2012, porque fue del 63%. 64, ¿no? 2000. Por ahí, sí, pero medio fueron 63%, y ahora estamos apenas en el 62%. Pero si se anulan muchos votos, entonces va a bajar el porcentaje. Si baja el porcentaje, entonces, si ahora le faltan unas décimas, puede ser que en eso, con algún trasvase de que este voto no era para mí, sino que era para mi compañero de ruta, pues entonces puede haber algún tipo de sorpresa todavía, ¿eh? Bueno, ya estamos hablando del PES y también de Nueva Alianza, pero ¿qué hay de los partidos tradicionales? El PRD está fragmentado, el PAN, ahora se va a discutir si Ricardo Anaya se queda o no después de esta candidatura en la que le fue bastante mal. ¿Ustedes creen de alguna manera que la formación de cuadros sociales a Morena le pudo beneficiar precisamente para poder lograr estas alianzas a nivel país? Y por otro lado, la no formación de cuadros ya jóvenes, de cuadros renovados en los partidos de antes, el PAN, PRD, el PRI, pudo haber afectado en esta elección presidencial. ¿Ustedes consideran que puede ocurrir? Yo considero que sí. Yo creo que el PRI, el PAN, el PRD se quedaron estáticos, se quedaron en el poder, se olvidaron del trabajo de base, ¿no? Mucha gente decía, es que vamos a ver el 1 de julio cómo se movilizan los priistas. No es cierto, eso ya no existe. El PRI ya lo en la campaña de Anaya fue así, eran 3 fuerzas, 2 de ellas grandes, PRD, PAN, y realmente la movilización a veces veías más banderas de Movimiento Ciudadano que del propio PAN y PRD, ¿no? Pero pasaron mucho, no solamente errores de campaña, errores de percepción desde el principio, de qué era lo que estaba pasando, ¿no? El PRI creyendo que de veras podía ganar en el 2018, cuando en el 2016 era una clara señal de que la estaban castigando y que eso mismo iba a ocurrir en esta elección. Ahí estaban las señales, no las vieron, errores de campaña y las divisiones internas de los partidos. En el PRI no se notó mucho, pero las hubo. Claro. Y lo fuimos sabiendo acá. A mucha gente no estaba conforme con que llegara un no militante y no amarraba bien con las masas. Y un dirigente también como muy ajeno, aunque fuera militante priista. Y en el PAN, bueno, pues llegó la candidatura de Anaya a base de rupturas, de golpes, de zancadillas. La ruptura de Margarita, claro que afectó. Entonces también los conflictos internos que ahora se van a tener que dirimir internamente en los partidos, viene cobro de facturas, lucha por la dirigencia, pues eso también ayudó a que se desplomaran. Sí, hemos platicado viene la noche de los cuchillos largos, ¿eh? Eso. En todos los partidos. Hemos platicado ahora de lo que ocurrió el domingo pasado, pero vámonos al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar precisamente en el PAN? Mencionas la noche de los cuchillos largos. Hay mucha gente que le quiere cobrar facturas a Ricardo Anaya. En lo que queda del PRD, no sé qué vaya a hacer los chuchos contra... contra Vanguardia, ADN. Yo creo que Vanguardia va a terminar de deshacerse. ¿Va a terminar deshaciéndose? Sí. Y Nueva Izquierda no están también, ya fuertes. ¿no? Vanguardia, al perder la ciudad, ya perdieron todo, ¿eh? Yo creo que es los chuchos contra ADN, pero... ¿Qué es lo que pueden pelearse? ¿Qué es lo que podemos esperar entonces en las próximas semanas ahí en el PRD, por ejemplo, y en el PAN?
En el PRD nos vamos de aquí a finales de año fácilmente, porque ya son muy pocos, o sea, verdad, sí, no es por otra cosa, si no nos iríamos antes. Ya de hecho, ya se les acabó el tiempo, ya el tribunal les dijo que tienen que elegir, pero precisamente ayer hablaba con los perredistas y lo ven mucho como para finales de año, va a ser una lucha, bueno, un acomodo entre ADN y los chuchos, ¿no? Quienes van a tomar un papel preponderante, por ejemplo, Cepeda que gana en el Estado de México la primera minoría, son los que van a tomar algún papel, pero yo creo que es un partido que se tendrá que ir reconstruyendo o desapareciendo. Porque yo ahorita a corto plazo no les veo muchas posibilidades. Yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con el PRI, el PRD, como con el PAN. Va a venir un proceso de división interna muy fuerte y justamente es parte también del cambio en el sistema de partidos. Por un lado, van a salir unos partidos políticos porque no lograrán al final del día a lo mejor el 3%, pero por otro lado, los que quedan van a tener también una lucha muy interna y eso los puede llevar justamente a su propia muerte entre ellos mismos. Pero además, insisto, yo creo que ellos van a buscar ir en un proceso de la ruta de convertirse en términos estructurales en movimientos y a la vez el movimiento que hoy es Morena en institucionalizarse para ser un partido de gobierno, porque realmente un movimiento está creado por diferentes causas y esas causas son muy coyunturales. Entonces, valga la expresión, es una especie de mazacote, ¿no? En donde es como un bote de tamales, hay de chile, de dulce, de mole, de todos. Y eso es justamente lo que hay en un movimiento, porque cada quien está por una causa diferente, pero no se le puede dar institucionalidad y tampoco se puede gobernar sin algo que lo dé una estructura de partidaria, ¿no? Y que eso fue lo que así era el PRI de antes. El hegemónico era, habían todos, salvo los extremos, decían. La extrema derecha, pues con el PAN, con los anarquistas, y la izquierda con los partidos comunistas. No, aquí los extremos. Pero organizados los sectores. Pero organizados los sectores. No, pero ahora incluso los extremos, lo que quiero decir, ahora con Morena hasta los extremos pueden estar incluidos, porque tienes desde la izquierda más radical, el PT y demás, los yunques. Manuel Espino. Entonces abarcaron, y entonces va a ser un fenómeno interesante de partido pragmático, que así era catalogado el PRI. La ideología podía cambiar, podía variar, varió muchas veces, hay muchos grupos, creo que Morena va en esa ruta. Me tengo que ir a un corte. Antes de irnos vamos a ver precisamente esta pieza que preparamos sobre el PRD, sobre lo que prevemos sería la extinción del partido que en algún momento está